Buenas tardes, mi nombre es Marcos Valderrábano González. En esta ocasión nos adentraremos a las características del Estado en la posmodernidad y corresponde a la materia de teoría del Estado. Un Estado de derecho es un principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones y entidades públicas, así como privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a las leyes que se promulgan públicamente y se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. El concepto de Estado de Derecho surgió por primera vez en la Revolución Liberal Francesa a finales del siglo XVIII, aunque algunos autores señalan que podría ser más antiguo, ubicándolo en la Edad Media cristiana o incluso en la antigua cultura griega. Otros autores dicen que surgió en Gran Bretaña. El Estado de Derecho se consolida de forma definitiva con el triunfo del liberalismo francés y se expresa de forma definitiva la instauración de la Primera República Federal en el año 1787. Otro avance significativo se da en los Estados Generales, quienes se convierten en Asamblea General y después en Asamblea Constituyente, y aquí es donde el mundo conoce la Carta de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Un Estado de Derecho necesita tener ciertos elementos indispensables para reconocer el transcurso de su vida en una sociedad. El autor Elías Díaz, en su libro Estado de Derecho y Sociedad Democrática, ubica 4 elementos primordiales. El primero es el imperio de la ley como expresión de voluntad general, la cual debe cumplir dos condiciones imprescindibles. La primera es que la ley sea legítima, es decir, que emane del órgano competente constitucional y legalmente para crear leyes, atendiendo a las diversas formalidades y los diferentes procesos legislativos. Recordemos que de acuerdo a nuestro sistema jurídico, las leyes pueden ser creadas por la Constitución, donde interviene el poder revisor de la Constitución, o por ley federal, es decir, representada por el Congreso de la Unión. La otra condición es que sea legitimada, en otras palabras más simples, que sea acatada, que sea cumplida por el gobernado. El segundo elemento es la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. El objetivo que siempre se ha perseguido al dividirlos, pues es evitar que una sola persona tenga tanto poder y en lugar de gobernar con equilibrio y armonía, terminemos en una tiranía, dictadura o alguna forma de gobierno que atente contra los derechos humanos. El tercer elemento es la legalidad de la administración. Se debe actuar conforme a la ley y se debe tener suficiente control judicial. Se hace referencia al principio de legalidad para garantizar la eficacia de Estado de Derecho. En resumen, la autoridad solo puede hacer aquello que la ley le faculta y el gobernado todo aquello que no se le prohíba. El cuarto elemento son los derechos y libertades fundamentales. Hablando de ello, existen los estados de excepción, el cual es un mecanismo legal que altera la situación de normalidad y regularidad de los derechos y libertades de las personas. Es importante recalcar que no se trata de una atribución arbitraria o discrecional, es una facultad válida para resolver crisis graves e insuperables. El objetivo de esta suspensión de derechos y garantías es el restablecimiento de la normalidad. Ante estas situaciones, hay ciertas garantías que no son susceptibles de suspensión, como el derecho a la libertad personal, el amparo o derecho a cualquier recurso sencillo, rápido y efectivo, aquellos procedimientos judiciales inherentes en la forma democrática representativa del gobierno. Además de ello, el ejercicio de las citadas garantías judiciales indispensables se realicen en el marco y según los principios del debido proceso legal establecidos en el artículo 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Por último, tenemos a los estados fallidos. Hacen referencia a un estado soberano que ha fallado a la garantía de servicios básicos y que presenta pérdida de control físico del territorio, erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones, así como la incapacidad para suministrar servicios básicos, incapacidad para interactuar con todos los estados. En términos generales, tiene un fracaso social, político y económico. Venezuela es el claro ejemplo de ello. Algunas de las formas de Estado de América Latina son el desarrollismo, el corporativismo en Argentina, el populismo en Venezuela, la dictadura militar en Bolivia y Uruguay, el Estado burocrático autoritario, también en Argentina, y el neoliberalismo en Honduras. Es importante conocer las diferentes formas de Estado que han existido a lo largo de la historia, así como la etimología de sus respectivos nombres, también la estructura original y las diversas transformaciones que obtuvieron con el tiempo. Si en determinado momento nos percatamos de que nuestra forma de gobierno va deformando sus objetivos principales y solo persigue intereses particulares, tendremos las herramientas necesarias para corregirla y evitar que se corrompa en su totalidad. Muchas gracias por su atención.